Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el día de hoy les traigo tres acciones que están cayendo con fuerza, una de ellas del sector bancario y dos del sector de semiconductores, que saben que es un sector que había estado muy alto. Vamos a ver si con estas caídas tenemos alguna oportunidad de compra. Como siempre vamos a estar revisando por arriba los reportes de ganancias de dos de estas compañías, que fue la causa principal de su caída, y también vamos a estar haciendo análisis técnico y fundamental. Desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en su fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. Y luego desde el punto de vista técnico vamos a ver las zonas de compra que tengo marcadas y qué nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano, corto y largo plazo. Sin más, vamos a comenzar. Empezamos con Charles Schwab. Este es uno de los principales bancos de Estados Unidos, además que tiene una gran exposición al sector de inversiones, ya que compró hace poco a TD Ameritrade, que es uno de los principales brokers de inversión no solamente en Estados Unidos, sino que se usa en el resto del mundo. Fíjense que estamos hablando de una institución financiera de casi 120 billones, así que es bastante grande, y las acciones cayeron un 10% luego de su reporte de ganancia, lo cual fue una caída bastante grande. La vamos a revisar en un momento. Fíjense que todavía está barata, estamos hablando de casi un 100% por debajo de su fair value o valor intrínseco, así que podemos imaginar que las valuaciones están bastante interesantes. Vemos aquí el ratio precio-ganancias en 25 y el ratio precio-ventas alrededor de 6. Son valuaciones un poco altas, pero vamos a ver en un momento el crecimiento que se espera en esta compañía. Financieramente muy sólida, más activos que pasivos a corto plazo, más activos que deuda a largo plazo. El payout ratio, recuerde que este es el porciento de la ganancia que se destina a pagar dividendo por debajo del 50%, y vemos aquí que da un dividendo que no es muy alto, apenas 1.49%, pero fíjense que en los últimos 10 años prácticamente ha multiplicado por 4 el dividendo, lo cual es un crecimiento bien interesante. Le comentaba que a pesar de que las valuaciones están altas, fíjense el crecimiento que se espera en esta institución financiera, más de 8% en ingresos, más de 18% de ganancias por acción, y bueno, vemos que el flujo de caja también se espera un crecimiento del 70%. Si se cumplen estas expectativas de crecimiento, como vemos en su fair value o valor intrínseco, para largo plazo parece una inversión bastante clara. Podemos ver además desde el punto de vista de su reporte de ganancia que fue bastante mixto. Fíjense cómo los ingresos se quedaron por debajo de lo esperado, aunque apenas 0.01%, así que vino bastante en línea. Las ganancias por acción vinieron un poquito por encima de lo esperado, pero apenas un centavo por encima, así que vemos que los resultados en términos generales fueron bastante en línea con lo esperado. Tuvimos resultados también mixtos en otras áreas, por ejemplo, la cantidad de ingresos por intereses un poco por debajo, la cantidad de activos totales también un poco por debajo de lo esperado. Sin embargo, la cantidad de trades, la cantidad de operaciones que se hicieron en sus brokers diariamente vino por encima, y también vemos aquí que la cantidad de activos totales que los inversores pusieron en este banco vinieron por encima de lo esperado. Así que como vemos, fueron los resultados bastante mixtos. También hay que decir que la principal razón de la caída es que la compañía estaba haciendo un programa de recompra de acciones y la junta directiva no se puso de acuerdo en continuar este programa de recompra de acciones, que realmente ayuda mucho a mejorar las valuaciones de la compañía. De hecho, vemos aquí, fíjense cómo en los últimos años habían estado recomprando acciones agresivamente, y bueno, ahora este programa está pausado, y esto por supuesto que no le gusta a los inversores. Vean qué interesante la gráfica de esta compañía en los últimos años. Hizo máximos en el 2022, a principios del 2022, y luego a mediano plazo no ha logrado revertir esta tendencia bajista. Vean cómo sigue haciendo altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Es muy importante que no rompa esta zona de los $50. Si rompe esta zona, vamos a tener una clara confirmación de la tendencia bajista de mediano plazo. Si vemos aquí la tendencia, las compras siempre han sido por debajo de la media móvil de 200 periodos con el R100 sobreventa. Personalmente lo esperaría ahí para hacer cualquier tipo de compra. Como les decía, si compramos en este momento, nos estamos arriesgando de que pierda la media móvil de 200 periodos y tengamos una caída más grande. Así que por el momento me mantendría tranquilo. Tenemos una caída bastante grande. Fíjense cómo en pre-market seguimos cayendo un poquito. Estamos ahora mismo, seguimos en la zona de los $67 prácticamente. Así que sería paciente antes de entrar en esta compañía. Vamos a pasar a la siguiente. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Siguiente compañía, ASML Holding, una de las principales compañías de semiconductores del mundo.
con una capitalización de mercado de 420 billones, además de una de las compañías europeas más grandes. Las acciones cayendo más de un 7% luego de su reporte de ganancia que lo tuvo hoy en la mañana. Fíjense que el fair value está en los $725, así que todavía está casi un 30% de la acción por encima de su fair value o valor intrínseco. Vamos a revisar en un momento su reporte de ganancia, pero primero vamos a ver las evaluaciones. Fíjense que la compañía estaba extremadamente cara. Vemos aquí el ratio precio-ganancias en 54, muy por encima del sector y muy por encima de sus evaluaciones históricas, al igual que el ratio precio-ventas y el ratio precio-flujo de caja. Así que la verdad que la compañía históricamente estaba cara y comparada con el sector también estaba cara. Financieramente muy sólida, mucho más activos que pasivos, mucho más activos que deuda, retorno sobre el capital invertido de más del 20% en los últimos 10 años y el incremento en ingresos, ganancias y flujo de caja ha sido bastante impresionante, como les decía, en los últimos 10 años. Da un dividendo que no es muy alto, 0.67%, aunque lo han duplicado durante los últimos 10 años. Y vemos aquí que se espera muy buen crecimiento para los próximos 5 años. Estamos hablando de más de 13% de aumento de ingresos, más de 20% en ganancias por acción y más de 40% en flujo de caja, todos estos números anualizados. Recuerden que esta es una compañía que fabrica las máquinas para fundir semiconductores. Ellos están especializados en esta área y es un área que le ha dado muy buen resultado con este boom de la inteligencia artificial. Podemos ver aquí que el reporte de ganancia en términos generales fue bastante bueno, en línea con lo esperado, aunque fíjense que los ingresos cayeron un 10% año sobre año y reafirmaron el resto de la guía para el 2024. El principal problema que causó la caída fue miedo de que hubieran regulaciones de exportación hacia China, que es uno de los principales mercados de la compañía. De todas formas, fíjense que esta caída no cambia la tendencia de la acción a mediano, corto y largo plazo. Ahora mismo estamos en unos 995 euros, muy cerca de ya de romper la media móvil de 50 periodos. Personalmente me gustaría comprarla en la media móvil de 200 periodos. Fíjense que aquí además tenemos esta zona de los 860, que es una zona de soporte muy importante. Así que si compráramos en zonas de soporte y en su media móvil de 200 periodos, creo que sería una compra técnica muy buena y además estaríamos bastante cerca de su fair value o valor intrínseco. Además veíamos que tanto el RSI como el MACD venían bajistas de corto plazo. Vean cómo la acción también había estado bastante lateral, así que ya veíamos un agotamiento en el movimiento de la acción que ya veíamos que de por sí estaba bastante cara. Así que creo que esta caída es interesante, pero todavía le queda margen y todavía se ve cara para el sector y también para sus evaluaciones históricas. Vamos a pasar a la siguiente. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Siguiente compañía, Micron Technology. Fíjense que a pesar de que Micron Technology está un 27% por encima de su fair value o valor intrínseco, ha caído ya más de un 20% desde máximos históricos, así que se empieza a ver interesante. Vemos aquí que la acción sigue cayendo en pre-market, ayer cayó más de un 2%, en pre-market cayendo casi un 3%, arrastrado por toda esta caída del sector de semiconductores. Estamos hablando de una compañía de 141 billones, así que es una compañía bastante grande, también del sector de semiconductores. Vemos aquí que las valuaciones se ven un poco altas para sus valuaciones históricas. Fíjense que no generó ganancias durante los últimos 4 trimestres fiscales. Por eso el ratio precio-ganancia está negativo. El ratio precio-ventas está un 56% por encima de sus valuaciones históricas. Y el ratio precio-flujo de caja un 47%. Así que históricamente está cara, pero todavía sigue barata comparada con el sector de semiconductores, que la verdad que está bien caro. Vemos aquí que la compañía tiene mucho más activos que pasivos, mucho más activos que deuda. Así que por ahora se mantiene muy saludable financieramente. Y vemos por otra parte que se espera que durante los próximos 5 años tenga muy buen crecimiento, más de 20% de crecimiento en ventas, más de 200% de ganancia por acción y más de 100% en flujo de caja. Así que para los próximos años se espera muy buen crecimiento en Micron, a pesar de que vimos que históricamente ahora mismo está cara. Otra cosa interesante, si nos vamos a análisis técnico, vean cómo la acción perdió la media móvil de 50 periodos, que la había respetado bastante bien desde el principio del año. Vemos aquí que en febrero se montó encima de la media móvil de 50 periodos y no la había perdido desde entonces. No solamente ayer rompimos la media móvil de 50 periodos, sino que en el día de hoy seguimos con esta caída. Personalmente, y viendo el RSI, todo el margen de caída que le queda, al igual que el MACD,
le esperaría mucho más cerca de la media móvil de 200 periodos. Fíjense que aquí en esta zona de los $105 más o menos tenemos una zona de soporte muy interesante. También la parte alta de este gap. Si coincide con la media móvil de 200 periodos, creo que tendríamos una entrada técnica bien interesante para al menos empezar a acumular. Y vemos que la zona de compra principal la tenemos cerca de su fair value, pero todavía le queda mucho margen de caída para llegar a estos valores. Por el momento me centraría en esperarla un poco más abajo, tal vez con el R100 sobreventa, cerca de la media móvil de 200 periodos. Vamos a pasar a cierre del video. Como vimos en el video de amigos, estas son 3 compañías de calidad que sin embargo están cayendo con bastante fuerza. En el caso de Charles Schwab, es una compañía del sector financiero, su reporte de ganancias fue bastante mixto. La cantidad de ganancias por acción un poquito por encima de lo esperado, la cantidad de ingresos un poco por debajo de lo esperado. Además que están pausando el programa de recompra de acciones y esto causó una caída de más del 10%. Por ahora sería paciente, le esperaría por debajo de la media móvil de 200 periodos, que es donde ha dado muy buenas compras la acción. En el caso de ASML Holding, una de las mayores compañías de semiconductores del mundo, está cayendo más de un 7% luego del reporte de ganancia, que fue en línea con lo esperado, además que reafirmaron la guía para el próximo año. Sin embargo, hay riesgo de que las regulaciones anti-chinas provoquen problemas de exportación al gigante asiático. En el caso de Micron Technology, estamos viendo unas caídas interesantes en los últimos días que ha continuado durante la sesión de hoy y ya se está acercando a zonas de compra, aunque pienso que tanto el RSI como el MACD nos están diciendo que hay que ser paciente con esta compañía. Recuerde que todo el contenido que vemos en el canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gustó el contenido, se puede suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo, puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y también pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace tenemos nuestra membresía con los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y mucho más contenido exclusivo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.